Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Es un gusto para nosotros estar una vez más aquí con ustedes. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo va todo? Hola Selvin, buenas noches, todo bien, gracias a Dios, un saludo para todos. La vez pasada estábamos hablando, ¿no? De los maestros de la iglesia. Y bueno, generalmente cuando uno piensa en maestros de la iglesia hoy en día, ¿no, Cristian? Uno piensa en, qué sé yo, en los grandes institutos bíblicos o las universidades que Ujú, existen, pero correcto. aquí estamos hablando de una época donde, esto como que duele un poquito decirlo, pero los Santis tienen razón. O sea, no había institutos bíblicos. Entonces, la vez Exacto. hablábamos nosotros de Ireneo y de Clemente de Alejandría, y lo interesante de eso es que estos son pastores de la iglesia, es decir, son personas que están dedicadas al ministerio y al mismo tiempo son grandes teólogos. Entonces, yo creo que eso es un problema que hoy en día tenemos, de que la gran reflexión teológica está en ¿cómo se llama este? En las universidades, Ujú, está en las escuelas bíblicas, escuelas de sí. predicadores, y lamentablemente en las iglesias no. Entonces se ha divorciado eso, pero en esta época la teología está en la iglesia, que creo yo, Ujú. ahí conforme Bart lo cree. Hoy estuve viendo un video en Facebook de Juan Mesa y ¿cómo se llama este? Justin, Ah, ok. ya, ya, Sims. Justin Ujú, Sims, sí. ujú. ¿Cómo se llama el hermano que está en Argentina? Jonathan Hennigan. Ok, Hannigan, que va a estar Ajá. ahí en el encuentro de Bucaramanga, ¿no? Él es Sí, uno de los sí. escritores. Pero ellos estaban hablando ahí y correctamente la teología debe estar en la iglesia. Y en Ujú, el caso de la iglesia antigua, realmente la teología estaba en la iglesia. O sea, Ireneo no era un maestro de universidad, sino era un predicador de la iglesia en León. Y lo mismo ujú. vamos a hablar, dijimos la vez pasada de Clemente, ¿no? Y entonces, el tiempo fue muy corto para nosotros en ese momento y lamentablemente no nos dio chance de terminar y dejamos a dos grandes maestros por fuera que hoy vamos a tocar, ¿no? Ya hay varias personas conectadas y ya nuestro hermano Isaías, Quintanilla Isaías, de Carla, yo creo que es la esposa, ¿no? Eh, Sí. Usted ponga ahí de Catalina, ¿no? En mi caso, sí, también, Sergio Monterroso de ella, ¿no? Sí. Dice un saludo para todos, hermanos Sergio Monterroso, y para Cristiano Espino, ¿no? Gracias, Sergio, Gracias. por estar ahí pendiente. Igualmente. Bueno, entonces, ya entrando en materia, ¿no? Para que los hermanos vayan captando. A veces, tal vez no hemos escuchado estos nombres que son importantes en la historia de la iglesia. El caso de Tertuliano, primero, y luego vamos a tocar el caso de Orígenes, ¿no? Ujú. Sí, señor. Tertuliano, para empezar, dos cosas de Tertuliano son bien interesantes. Una es que él es abogado. Ujú, Y eso le da a él una habilidad muy buena para ujú, escribir y también para entender. Hay que ver que yo tengo un hermano que es abogado, se llama Marlon Monterroso, obviamente. A veces él comenta o hace preguntas precisamente en estos programas y es un tremendo teólogo. ujú. Eh, Él no estudió en una escuela bíblica y eso pues obviamente le resta puntos, pero cuando uno conversa con él, el hecho de que sea abogado hace que él entienda ciertos Ujú. puntos de las escrituras desde esa perspectiva. Sí, Lo sí. mismo podemos decir de Juan Calvino, que no era teólogo, era abogado de profesión. Y aquí tenemos a Tertuliano, que él es abogado, y entonces él no solamente tiene una lógica diferente, sino que a la hora de argumentar tiene una retórica que es aplastante realmente. Y mucho se puede decir de él en ese sentido. Y la segunda cosa que va a ser importante de Tertuliano es que él habla latín. Mm, Eh, Estaba escuchando también una crítica que hacen estos dos hermanos Barros y Luévano a un video estaban hablando sobre el matrimonio y las segundas nupcias, un tema interesante. Entonces, yo estuve viendo ¿cómo se llama este? El video de ellos, ¿no? Y dentro de ese video ellos dijeron una cosa que a mí me llamó la atención, ¿no? ¿Por qué la carta a los romanos? Bueno, es que ellos estaban contradiciendo esta idea de que el Evangelio de Mateo se escribió originalmente en hebreo y que lo que nosotros ujú. tenemos en la Biblia es una traducción al griego.
lo cual es falso y cualquier erudito sabe que el Evangelio de Mateo fue originalmente escrito en Mateo. O sea, es En, una falacia, ¿no? en griego. Escrito en arameo, en hebreo, Ujú. y luego fue traducido al griego. Entonces ellos dijeron, ¿por qué la carta a los romanos no fue escrita en latín? Puesto que la gente que vivía en Roma hablaba latín. En realidad no. ¿Ya? La gente que vivía en Roma hablaba griego. Esto es Correcto. curioso. ¿Quién no hablaba latín? Sí, hablaban latín en las altas esferas, pero la gente común y corriente, eso es como llegar a Ujú. Miami hoy en día y llegar a una de esas cafeterías colombianas o mexicanas o cubanas, ¿no? Y esperar que la gente hable en inglés, sí, hablan en español. Entonces, la gente en Roma realmente hablaba en griego y por eso la iglesia habla Sí. griego y Pablo escribe en griego a la iglesia de Roma. Y El la griego, gente que habla perdón. latín, sí, hermano. No, que iba a mencionar pues que el griego era, digamos, el idioma como oficial para muchas, o sea, para muchas cosas, como por ejemplo el comercio y sí, otros aspectos que el griego era, digamos, el lenguaje común, el idioma básico Sí. para entenderlo y el latín, pues ya más adelante ya toma otro lugar, pero en este momento solamente es las personas de una esfera más alta, como usted lo mencionaba, la que utilizaban el latín. No solo, sino que, por ejemplo, la obra cumbre del derecho romano, la obra de Ujú, Justiniano, está escrita en griego. ujú. Es increíble, ¿no? Que si uno quiere estudiar derecho romano, tiene que ser en griego. Pero más adelante, sí, el mundo occidental romano va a tender a hablar latín, todo eso. Incluso Ireneo habla en griego, eso que está del lado occidental de Roma, ¿no? Ujú. Entonces van a hablar latín y el primer padre de la iglesia en utilizar el latín o que usa el latín con su lengua materna es Tertuliano. Y esto le da a él también una sensibilidad que no tienen otros. O sea, hasta este momento todos los padres de la iglesia piensan en griego, Ujú. porque uno piensa en un idioma. Correcto. Esto a mí me pasa, o sea, yo pienso en español y utilizo el español para mi pensamiento. Fíjate que yo le Ujú. pregunté cuando Trey Henry era jovencito allá en Baxter, porque él es bilingüe, eh, su lengua materna es tanto el inglés como el español, porque sus papás hablan inglés y él nació, no recuerdo si en Costa Rica o en Colombia, ¿no? No lo sé, pero él nació allí, entonces él creció con ese idioma y yo siempre le preguntaba, ¿vos en qué pensás, en inglés o en español? Y entonces él decía, uno no piensa en un idioma. Bueno, puede que eso sea cierto de él, uno no piensa en un idioma. Pero Servín Monterroso usa el español. Entonces Ujú. piensa en español, piensa como latino. No logro pensar como gringo, me gustaría pensar y ganar como gringo. No puedo, ¿no? No puedo ninguna de las dos. Y entonces La, pienso en se- español. la ¿Ah? segunda es más difícil. Sí, lo segundo es más difícil, ¿no? Pero bueno, pienso en español y entonces Tertuliano piensa en latín y argumenta desde el principio del latín. Ahora, entrando un poquito a su teología, podríamos decir, a su pensamiento, Ujú. eh, ¿qué es lo que Tertuliano, por ejemplo, decía o con respecto a ciertos conceptos, ciertos temas? Quiero Ujú. empezar con la idea que él tenía, ¿sí? Voy a agarrar el libro de Justo González al revés. Y quiero empezar con la idea que él tenía del rechazo a la filosofía griega. Ujú. O sea, Ujú. él, como pensador, decía, mira, las herejías entran a la iglesia precisamente porque nosotros permitimos Ujú. que la filosofía griega sea nuestro marco de referencia. Ujú. Es interesante. Eh, Se oponía a la filosofía griega. Y en ese sentido, yo creo, Cristian, contrario a lo que todo el mundo piensa sobre mí, tiene razón. Mira, Sí. eh, o sea, pienso que tiene razón. ¿Por qué? Porque a pesar, perdón, quiero insistir, a pesar de que en Baxter yo fui maestro de filosofía, ese era mi fuerte, y que de hecho hice estudios de licenciatura en filosofía, no soy licenciado en filosofía, como algunos piensan, pero debería, y que me ha encantado la filosofía como curiosidad, o sea, Ujú. me encanta todo eso, y podría debatir sobre el tema.
Sin embargo, pienso yo que muchos de los problemas teológicos que la Iglesia en sentido universal tiene, tienen que ver con que nosotros utilizamos el marco de referencia de la filosofía para entender a Dios Ujú, y no las escrituras como tales, ¿no? ujú. Entonces, luego metemos a la teología ciertas concepciones que no son del todo bíblicas, Sí. digamos como la inmutabilidad de Dios. O pongamos este ejemplo, tal vez, ya que nos estamos expandiendo un poquito más, en la Edad Media se hablaba de la impasibilidad de Dios. Y eso significa que Dios es impasible, es decir, que no tiene pasiones, es decir, que no sufre, Ujú, no tiene amor. O sea, Dios no puede amar. Lo que hoy en día para nosotros es uno de los principales atributos de Dios, el amor. Y ujú, lo que para el Antiguo Testamento es tan importantísimo como el patos de Dios, la ujú, pasión con la que Dios ama, eso en la Edad Media se negaba debido a que las pasiones en la filosofía griega se miraban como algo no propio de la perfección. Entonces se negaban. Y muchos de los atributos que nosotros adjudicamos a Dios, como que Dios es omnipresente, ujú, omnipotente, ¿no? Inmutable, esos atributos que adjudicamos a Dios provienen de la filosofía griega ujú, y no provienen necesariamente de las escrituras. ujú, Pero claro, cualquiera puede decir, pero si eso está en las escrituras, sí, pero está en la lectura que yo hago de las escrituras a través de mi interpretación griega. Y ujú. esto Tertuliano lo decía en esa época, las herejías entran porque nosotros utilizamos la filosofía griega. Cabe aclarar que él sí utilizaba la filosofía griega, pero la de los estoicos. O sea, es imposible, ahora voy a contradecirme, ¿no? Aquí en pleno, en vivo, voy a contradecirme. Es imposible que yo no utilice una categoría para Ujú. entender a Dios que sea humana, es decir, es Sí. imposible que yo no utilice alguna filosofía. Lo que yo estoy diciendo es que esa parte de la filosofía que yo meto a la meditación bíblica es precisamente la que me aleja a mí del contenido puro de la Biblia, tal y Ujú. como se me está presentando. Bueno, entonces alejémonos de todo eso, que todo eso en cierto sentido nos afecta. Sí. Y escribe un libro en contra de los herejes, y aquí viene una pregunta que yo subí ahí ¿cómo se llama este? Al Facebook hace rato, ¿no? Sí, 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 señor. ¿Tienen derecho los herejes de utilizar la Biblia? Pues él hace ese argumento, ¿no? Correcto. En un libro, ayúdame Cristian, ¿cómo que se llama ese libro? Mm, Praxeas. Sí, no, no, ese no era contra Praxis, ese es Ah, sí, blasfemo. sí, eso fue un argumento que, bueno, que ahorita lo hablaremos. Sí, no recuerdo el nombre del libro. Ok. Eh, prescripción. Ahorita sí, La prescripción. Ah, bueno, prescripción, sí. sí, sí, sí. Prescripción, ¿no? Se llama Ujú, el libro. Y en ese libro es donde él presenta este argumento que los católicos a cada ratito ujú. levantan. Sí, Selvin, para aclarar ahí lo del punto de la prescripción, obviamente como ya usted lo había mencionado, pues el hombre tenía como profesión el derecho, ¿sí? Sí, Y es un, digamos que es un argumento del derecho que él traslada a la interpretación bíblica en la que él dice, por prescripción, como la contraparte no tiene un argumento sólido o una base sólida, entonces esa acusación debe prescribirse, o sea, debe ser desechada. de hacer ya, sí, sí, eso es Ujú. como, mira, me están acusando de feminicidio. Eso. Oh, sí, 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 pero fíjate que lo que yo, pues, con quien yo atenté, pues no era mujer, Ujú, era varón. Entonces, ¿cómo se llama este? La acusación no tiene ningún sentido. ujú, O como que, mira, me acusen a mí de un crimen que cometí en Honduras ujú, ante una corte en España. Entonces, obviamente, el abogado va a decir, bueno, si él cometió este crimen en Honduras, que lo juzguen en Honduras, ujú, España. Pues prescribe porque no hay razón. Entonces, él dice, ¿para qué vamos a entrar en debate en el juicio si realmente este juicio no va? Entonces, vamos a discutir con un hereje. Listo. ujú. Tertuliano utiliza ese caso. Y vamos a Sí. discutir sobre interpretación del texto bíblico. Entonces, él dice, el texto bíblico pertenece a la iglesia. Ujú, Y por lo sí, tanto, los herejes no tienen ningún derecho de utilizarlo. sí, Entonces, aquí hay una prescripción. Ya simplemente no se puede. Yo no puedo discutir ujú, contigo
porque no tienes derecho de utilizar el texto bíblico para discutir. Pero Sí. los católicos no lo tiran, así como, ay, qué bonito, o sea, Sergio Monterroso hablando de Biblia cuando la Biblia Ujú, es católica. Creo que nuestro hermano Leonel Quiroz había hecho ese comentario hace algún tiempo, lo vi en algunos de los comentarios que él había presentado o de las preguntas que tocáramos ese punto. Y es tertuliano el primero que sale con este argumento, el argumento sí, que la Iglesia Católica utilizó también ujú, durante la Reforma, cuando a los protestantes les decía, ustedes no tienen derecho de utilizar el texto bíblico porque el texto bíblico es católico. ujú, Y lo dice mucho, ¿no? O sea, la Iglesia sí, Católica produjo la Biblia. La ujú, Biblia es un documento católico que solamente los católicos pertenece. tienen Sí. derecho a utilizar. Sí, Selvin, ahí a mí me surgía una pregunta porque, bueno, ¿qué consideraba Tertuliano hereje? ¿O a quiénes consideraba Tertuliano hereje? Bueno, pues nosotros, pues por lo que hemos estado estudiando, pues posiblemente pudo haber sido la corriente del gnosticismo, ¿no? Eh, sin embargo, pues ahorita que vamos avanzando en la historia de, de Tertuliano, nosotros nos vamos a dar cuenta que el hombre, pues, cambió de parecer, ¿no? En algún momento. Y al cambiar de parecer, pues pudo haber sido también considerado como un hereje. Hereje. Entonces Fíjate que, la pregunta ahí sería, bueno, para Tertuliano, ¿quiénes realmente eran los herejes, ¿no? fíjate que ahí me lo comentaron. Ujú, Este hermano, que yo hice esa pregunta, ¿no? Y este hermano Efraín Bermúdez Castillo, pues, él pone ahí, dependiendo a quiénes y dentro de qué ujú. contexto de enseñanza se les llame hereje, ¿no? Sí, es correcto. Y, bueno, hereje viene de la palabra griega que es airesis, ¿no? Ujú. Y airesis quiere decir elección. Libre elección. Sí, sí, exacto. Ujú. Entonces se les empezó a llamar así a las personas que discrepaban de la corriente oficial del cristianismo, porque ellos hacían Ujú. una elección Es por correcto. otro lado, ¿no? O sea, así se les llamó, empezó a llamar herejes. Y claro, en ese sentido, pues cualquiera acusa a cualquiera de hereje. Eso es Ujú. como el término liberal y conservador. Es Nosotros correcto. llamamos liberal al que está a la derecha y conservador al que está a la izquierda. O sea, hay gente que me dice que yo soy conservador porque ellos Ujú. son más liberales que yo. Y hay Ujú. otros que me dicen que soy liberal porque soy más liberal que ellos, ¿no? Ujú. Entonces, siempre dependiendo, yo soy pequeño para los que son altos y soy alto para los que son pequeños. Ujú. Es un poquito raro llamar a hereje, ¿no? Pero en este momentito sí él está hablando de los gnósticos. Es correcto. Está Ujú. hablando de misión. Está Ujú. hablando de esa gente, sobre todo de los que él ataca con más vehemencia son a los patripacianistas. Es decir, Es. aquellos que hoy en día nosotros le llamamos, bueno, aquí en Colombia, de hecho, se les llama pentecostales, ¿no? Y yo siempre he tenido ese problema, ¿no? Porque en Centroamérica y en el resto del mundo, perdón, en el resto del mundo, pentecostal es el que habla en lenguas. Ujú. Ujú. Ya. Pero aquí, por ejemplo, me dicen, o sea, yo digo, él es pentecostal. No, me dicen, él es de las asambleas de Dios. Y yo, las asambleas de Dios del Evangelio completo, de la iglesia pentecostés, bueno, Ujú. pero en Colombia, porque la iglesia pentecostal unida es, ¿no? Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Ujú. Que es bien grande, Mm. es Y fue, y unitaria eso, y es una de las más antiguas acá en en Colombia. casi todo Sudamérica. Ujú. Ok, entonces me enteré que aquí en Colombia pentecostal significa ser unitario. Ujú. Es Correcto. decir, que ellos dicen, nosotros no, ellos dicen que Padre, Hijo y Espíritu Santo es una misma persona. O Ujú. sea que el mismo ser, el mismo ente, el mismo individuo, así Ujú. como Servin Monterroso es hijo de, y al mismo tiempo es padre de, y al mismo tiempo es maestro de, entonces Dios es igual, es un solo ser, una sola persona que curiosamente es padre, y curiosamente pues también es hijo, y también es Espíritu Santo, que es su labor, pero que realmente es un solo ser Es correcto. unitarios, pues se le llama así. Entonces, en aquella época se les llamaba patripacianistas, porque eso nos lleva a la conclusión de que si nosotros mezclamos todo, el que murió por nosotros es el Padre. Entonces, el Padre sufrió una pasión. Y eso en la filosofía griega no tiene sentido, porque ¿cómo se llama? La perfección de Dios no le permite la pasión.
¿no? Ujú. Y entonces, por eso se les acusa de patripacianistas. Hoy en día eso no sería ningún problema, ¿ya? Porque nuestra sensibilidad mental cambió. Entonces, él los ataca así y dice, no tienen derecho de utilizar las escrituras. Mm. ¿Qué piensa Cristian de esa acusación? O sea, ¿será válida? Pues mire, eh, yo por eso hacía la pregunta y me surgía la inquietud bueno, Orígenes realmente, perdón, Tertuliano realmente a quién estaba haciendo referencia cuando él decía de los herejes y aquel grupo de personas que él consideraba que no tenían ningún derecho de leer o de hablar acerca de la escritura porque no, porque simplemente no les pertenecía como le pertenecía al cristianismo en general digamos, a esa corriente religiosa oficial en ese momento, ¿no? Entonces me surgía la duda porque hereje, pues es libre pensador, entonces en algún momento, pues Tertuliano cambia, ¿cierto? Cambia de Se vuelve opinión. hereje. Es, exactamente, pero obviamente él no se va a considerar que es un hereje, ¿no? Entonces, ahora, yo lo veo y lo traslado a nuestro tiempo, ¿sí? Inevitablemente, no sé por qué, pero lo traslado a nuestro tiempo porque eh, para nosotros es muy común que cualquier persona de cualquier religión o así no sea una religión utilice textos bíblicos para argumentar o desacreditar o acusar a los cristianos, ¿no? Sí, Yo, claro. yo, por ejemplo, escucho una emisora y hay un locutor que el hombre cuando le conviene dice que la Biblia todo es una mentira y cuando no le conviene, entonces, porque a él le gusta mucho el tema de los extraterrestres, entonces dice, mire lo que dice la Biblia en cuanto a los extraterrestres, Jesús es un extraterrestre porque mire qué pasó aquí en la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto una persona que no tiene, digamos, una base fundamentada pueda utilizar la escritura como un argumento para su creencia, para su pensamiento, ¿no? Entonces, posiblemente eso fue lo que pudo haber pensado Tertuliano en ese momento y decir, esta persona que no tiene conocimiento, que no sabe de lo que estamos hablando, ¿por qué utiliza la Biblia? ¿Sí? ¿Por qué la utiliza como argumento? Más que el hecho de que no sepa lo que está diciendo, porque, mira, hay gente que no sabe lo que dice, pero es bien intencionada, Ujú. y no hay alguien que sepa exactamente lo que dice, ¿ya? O sea, si, por ejemplo, a mí me agarran estos videos, Cristian, donde hablo de historia y Sí, sí, el que tengo con Espartaco, que hablo de opiniones, sí. y me hacen un juicio, me van a encontrar un montón de defectos porque los errores los cometo, ¿no? Ujú, Entonces, obviamente no ese caso, pero creo que hace un punto muy bueno, fíjate, que no había meditado. Porque en sí yo pienso que lo que Tertuliano, primero voy a decir lo que pienso, luego te doy el ujú, visto bueno, lo que Tertuliano dijo me parece a mí una falacia. ujú, Ya, porque por ejemplo, así como él dijo, las escrituras son cristianas ujú, y los herejes no tienen derecho de ujú. utilizarlas porque no son de ellos. Los judíos podrían decirle lo mismo a Tertuliano. O sea, Correcto. ¿qué derecho tienes tú de utilizar Ujú. el Antiguo Testamento y utilizarlo para tu beneficio, Y puesto que tú el no eres Antiguo judío. Testamento es un libro judío, no es un Ajá. libro cristiano? Y fíjate que eso yo se lo agradezco a Walter Brueggemann, porque él, dentro de su teología del Antiguo Testamento, Ujú, hace un énfasis fuerte en que el Antiguo Testamento como tal es un texto judío ujú. y que debe ser interpretado dentro del estándar de pensamiento judío, Es correcto. pensamiento cristiano. Sí, sí, sí. Y yo digo, tiene razón, o sea, la Ujú, interpretación va por ahí. Pero como cristiano, yo creo que tengo derecho a agarrar el Antiguo Testamento e interpretarlo. Eso es como ujú, que yo hiciera una crítica literaria a García Márquez y me dijeran que tú no eres colombiano, entonces no vale. Y pienso que eso es ujú. una falacia, incluso que usan las feministas. O sea, tú no eres mujer, no puedes hablar de esto. O sea, Es no correcto. puedes hablar de los derechos de la mujer, ¿no? Ujú, O no puedes hablar de los temas que corresponden al feminismo porque no eres mujer. Entonces yo digo, pero si eso me invalida, entonces eh, prácticamente ya si yo me defiendo ante la policía, no, tú no sabes porque no eres policía. Tú no sabes porque no perteneces a nuestro grupo.
Ya, me parece una falacia, pero el punto que haces me parece válido. Es decir, si yo voy a utilizar la Biblia, debo regirme a la Biblia. Y este es el punto que yo critico de los liberales, estos que escriben mucho en Facebook tratando de decirle a uno que está mal, porque ellos citan Biblia, pero si ya vas a su base hermenéutica, a ellos la Biblia les importa un comino. O sea, Ujú. es Sí, decir, sí, ellos hacen y deshacen y el texto les parece obsoleto. Entonces, si te sí, parece obsoleto, no lo cites, pero sí, lo sí. citas cuando te conviene. Ujú. Sí, porque mucho de su argumentación, digamos, simplemente se hace o se cita el texto, pero no se hace, digamos, un análisis profundo acerca del texto. Lo citan para, digamos, para, el texto es citado simplemente para apoyar su punto de vista, su pensamiento, ¿no? Y no Tenía, parten del texto. tenía un grupo, yo estaba metido en un grupo de ateos hace mucho, mucho tiempo. Y había una hermanita ahí que estaba metida también. Entonces ella les contradecía mucho. Y sabía mucho esta hermana que era de México. Mucho, mucho. Era muy buena. Bien. Pero cuando ella escribía, le empezaban a salir con las mujeres caen en la congregación. Mm, ¿No? Ni siquiera interpretaban bien el pasaje porque, es correcto. porque no estábamos en la congregación, ¿no? Ni siquiera interpretaban bien el pasaje, pero entonces uno dice, pues te vas a sujetar al pasaje, porque ese es un juego injusto. O sea, a mí me aplican la Biblia, pues yo creo en la Biblia, pero resulta que quien me la está aplicando no cree No en la cree. Biblia. Entonces no tiene coherencia. Entonces sería como decirle al hereje, sea quien sea, vas a usar la Biblia, sí, pero entonces tienes que sujetar tu vida o tu creencia a la Biblia. Pero luego cuando los herejes, estos gnósticos, uno le decía, ay, ¿de dónde sacas tu idea, por ejemplo, de, del origen del mundo? Bueno, eso es un conocimiento secreto que Ujú. solamente nosotros tenemos y que nos fue revelado a través de María Magdalena o a través de Tomás o a través de este discípulo específico. Entonces, no es parte de las escrituras, no, las escrituras son obsoletas, o sea, este conocimiento que yo tengo es superior. Entonces, no me uses la Biblia, o sea, no debatas conmigo porque no estamos en la misma base hermenéutica. Ujú. Bueno, lamentablemente, aquí quiero leer un par de cositas aquí que corresponden al tema, ¿no? Dice Yader Sáenz, dice Ojaderma, pero esa doctrina también es la de Jesús solo, o los unicitarios. Sí, es que así se les llama de muchas maneras, ¿no? Cristo solo, Ujú. Jesús solo, unicitarios, Es yo que digo, correcto. unitarios, dije, ¿verdad? Pero que en Colombia se les llama pentecostales, Ujú. se le llama a ellos, ¿no? Solo aquí. Sí. Y Quintanilla, una vez más, dice, Tertuliano siendo abogado, ¿cómo conoce las fuentes judías y la formación cristiana? ¿Cómo se le abrieron esas puertas? Buena pregunta, ¿no? En principio, las escrituras, bueno, en principio él, más o menos a la edad de 40 años, se convierte al cristianismo. Y Ujú. como cristiano que es, entonces le enseñan a él la doctrina cristiana, la cual él Ujú. cree debe seguir. Y al mismo tiempo que se convierte al cristianismo, se le abren las puertas del judaísmo. En aquella época, el Antiguo Testamento estaba traducido a latín. Hoy en día esa versión ya no está completa. La que nosotros tenemos es la Vulgata Latina, que va a surgir 200 años después, pero en este momentito ya existe una versión traducida al latín que se le conoce como la Vetus Latina, ¿no? Ujú. El nombre técnico es la Vetus Latina. No es una muy buena traducción, pero él sí conocía los escritos del Antiguo Testamento a través del latín y también del Nuevo Testamento, ¿no? Que esta traducción antigua que había fue superada por Jerónimo más adelante y entonces ya la Vulgata Latina va a ser la reina en la Iglesia Católica por más de 1000 años. Ujú. ¿Qué te parece si Ahí no, Espartaco puso también que un leer? comentario. Sí, dice, es interesante este punto sobre el tener derecho para interpretar sobre las escrituras hebreas, porque si te quedas con la interpretación de los judíos, terminarías no siendo crítico, sino teniendo que someterte a un sistema de interpretación. Siento que es importante en la historia de la interpretación, pero debemos ser críticos aún nosotros para con los de adentro.
Bueno, en este comentario que hace Espartaco me hace pensar porque es un hecho en realidad de que si nosotros no tuviéramos derecho a opinar sobre el texto o el Antiguo Testamento específicamente, ¿cierto? Pues nosotros simplemente no tendríamos ninguna base para lo que nosotros que creemos hoy en día, porque la base de nuestra creencia o el trasfondo de nuestra creencia es el texto hebreo, ¿cierto? El Antiguo Testamento es lo que nos da el fundamento para nuestra creencia hoy en día. Y entonces lo mismo, digamos que ese argumento que utiliza aquí Tertuliano, yo en un punto, hasta cierto punto estoy de acuerdo con Tertuliano, pero yo lo mencionaba en alguna ocasión que lo que es realmente delicado es llevar las cosas al extremo. O sea, el argumento es, digamos, tiene una lógica, pero no estoy tan de acuerdo con el hecho de que Tertuliano diga, no, es que nadie, excepto nosotros, tiene derecho a leer o a dar algún fundamento en cuanto a nuestra creencia utilizando la Biblia, ¿no? Porque entonces, bueno, entonces ya que caeríamos en el punto en el que solamente nosotros, los cristianos, leeríamos la Biblia y absolutamente nadie más la leería y entonces cómo podrían llegar las personas a la verdad, ¿no? Entonces, no Pero sé hasta, ah, fíjate que perdón, perdón, los, sí. no sé hasta qué punto era el alcance o el argumento de Tertuliano iba hacia ese sentido, ¿cierto? Hacia el evitar totalmente o criticar enfáticamente a aquellas personas que no eran cristianas de no definitivamente no tener ningún contacto con la escritura. Pues mira, el mundo evangélico dice eso. Mm, ujú, O sea, primero que tenía en mente a este erudito, es verdaderamente un genio, se llama John Levenson. Él es judío y enseña en la Universidad de Harvard, la Facultad de Teología, que es lo mejor que hay a nivel mundial, ¿no? sí. Entonces, él dice que solamente los judíos tienen la interpretación correcta, o sea, Ah, sí. Selvin como no es judío, no Ajá. entiende. Sí, sí. Entonces, claro, ahí Espartaco tiene razón. Fíjate que, por ejemplo, hay este movimiento de Watch Money, sobre el que nos preguntaron la vez pasada, o fue con Espartaco. Yo no sé ni con quién me preguntan, pero mencionaron ahí a Watch Money. Watch Money es un chino, ¿no? Ujú, Que se hace cristiano y escribe. ujú. Y el hecho de ser chino, que el cerebro chino está al revés, pues, aunque ellos van a decir que el mío es el que está al revés, el Ah, mío está al derecho. Entonces es una filosofía, es una concepción del mundo muy distinta. Y entonces él escribe y comenta la Biblia, pero la comenta desde el punto de vista chino. ujú, Y para mí, que no he leído ninguno de sus libros, ha de ser algo interesante, ¿no? Porque siendo chino, él es capaz de ver lo que yo no veo. Y por eso a mí me interesa mucho escuchar el punto de vista de las mujeres, que a veces en la iglesia las tenemos ujú, silenciadas. Bueno, es que la escritura enseña la posición de la mujer dentro del culto público, pero creo que a veces exageramos un poquito ujú, el punto, ¿no? Porque ellas, por el hecho de ser mujeres, tienen una percepción distinta de la mía. ujú, Y eso no las hace superiores, pero las hace interesantes, podríamos ujú, decir, y capaces de enseñarme mucho y al mismo tiempo enriquecernos el uno del otro. Entonces, en la iglesia siempre escuchamos el ángulo masculino, pero nunca escuchamos cómo una mujer puede tener una sensibilidad para ciertos ujú, pasajes, ¿no? ujú, Esto está como en la película del Matrix, ¿no? De que el arquitecto es el varón que diseña el mundo perfecto, pero no sirve. Entonces necesitan crear a un ser más intuitivo, es decir, el oráculo, ¿no? Pues para los seguidores de Matrix me entendieron exactamente la analogía. Pero sí, claro, hay un punto ahí muy interesante, muy importante. Y también la interpretación de nosotros los que vivimos en países tercermundistas y tenemos una problemática muy distinta. es correcto. Cómo es que eso puede ser rico? Entonces, claro, Ujú, ahora, cuando yo voy al Antiguo Testamento, tengo que entender que el Antiguo Testamento fue escrito por judíos, ujú, para judíos y que si yo no reconozco la judeidad del texto, entonces tengo un problema hermenéutico.
Entonces, debo Ujú. reconocer esa deidad. Pero eso no Sí, sí, sí. significa que yo no tenga una gran riqueza que aportar Ujú. al pasaje. Y en ese caso es que sigo el punto de Espartaco. Y sobre todo, que como cristiano, yo debo reconocer, me alejo de estos estudiosos, ¿no? Que Cristo es una gran luz para entender el pasaje. El apóstol Pablo se lo dice a los corintios, ¿no? Que Ujú. dice que ellos que los judíos cuando leen a Moisés tienen un velo que no les permite entender la profundidad de la ley, pero que cuando se convierten a Cristo este velo es quitado. Entonces, el hecho de encontrar a Cristo en mi vida hace que yo vea la Biblia desde otro ángulo y tenga una gran riqueza. Pero Ujú. no sé si me estoy enredando acá, pero digo, tengo que reconocer la judeidad del texto. Uh, Insisto en ese punto para claro. avanzar, ¿no? Pero igual, Cristo. Entonces, decían, los evangélicos dicen esto. Mira, eh, agarran un pasaje, Cristian, ya estoy muy criticando mucho, ¿verdad? Pero agarran un pasaje y dicen cualquier estupidez. Entonces, cuando uno le dice, espérate, a mí eso no me parece lógico. Entonces dice, lo que pasa es que usted está juzgando con sus ojos naturales, pero usted tiene que juzgarlo con los ojos del Espíritu. Entonces a mí el Espíritu Ujú. Santo me dijo que ese pasaje indica tal cosa, aunque sea una estupidez. Es correcto. Y ahí qué hace uno. O sea, entonces Selvin no tiene derecho a hablar ni a opinar o cualquier cosa que diga va a ser ridícula porque no tiene al Espíritu. Pero yo me preguntaría, ¿qué espíritu? Es correcto. ¿Al espíritu de qué? Yo no sé qué espíritu el Ujú. que tiene para estar diciendo que ese pasaje significa Sí, tal cosa. sí. Saltémonos a Orígenes. Eso. Dejemos tranquilo a Tertuliano. Bueno, Orígenes, a diferencia, bueno, Orígenes es discípulo de Clemente, ¿no? Y a diferencia de Clemente, que venía de un, digamos, un trasfondo familiar pagano, en cambio, Orígenes sí era de padres cristianos, ¿no? Sí, su Y papá murió mártir. es correcto, es correcto. Entonces, su padre fue encarcelado en una de las persecuciones bueno, más adelante vamos a hablar ya de estas persecuciones. Entonces, él es encarcelado en una de las persecuciones y Orígenes se le ocurre que como su padre fue encarcelado, él también quiere ir a sufrir el martirio que está sufriendo su papá. Entonces él se va a ir a entregar y eso cuando leí esto me acordé de un primo. Pues la mamá de Orígenes le escondió la ropa a tal punto que el hombre no pudo, no le quedó más remedio que quedarse en casa, no se pudo ir a entregar, ¿no? Entonces, Espérate, espérate. Fíjate que eso uno no lo entiende. O sea, uno dice, pero, o sea, Orígenes, ya lo mencionamos en un programa anterior. O sea, te escondieron la ropa y te dio pena salir en calzoncillo, ¿no? Pero, claro, no usaban calzoncillo en aquella época, ¿no? Usaban un calzón grande de manta, ¿no? ajá, Entonces, te dio pena, o sea, ibas a dar tu vida por Cristo, pero no estabas dispuesto a sufrir una vergüenza, ¿no? ajá, Y a uno le ríe y a uno le parece ridículo, uno le dice cuento, pero fíjate que ujú, eso es históricamente correcto. Nadie recuerda cuando mencionábamos, vamos a hablar de las persecuciones del ujú, exacto. ¿cómo se llama? Esta siguiente semana, ¿no? Pero no sé si recuerdas cuando hablábamos de estas felicidad, ¿no? Felicidad, que el toro la cornea, Ah, sí. ¿no? Y que da vuelta por allá y lo que ella hace al levantarse es arreglarse el cabello, ¿no? Y entonces uno dice, pero ¿qué pasó? ¿No? Es que ella va a morir como mártir, pero con elegancia. Y eso es porque para esa gente de ese tiempo, el honor es tan importante, muy. Ujú, Y precisamente a mí quien me llamó la atención a esto fue el hermano Allen Black, que es decano de la Universidad de Harding, ¿no? De ujú, posgrado, o fue, ya no es, está retirado, porque, o el hermano Evan Hufford, ¿no? Que también fue decano ahí, porque ellos insistían mucho, al menos a mí me llegó por ellos, ¿no? Insistían mucho en esa cultura del honor que había en el primer siglo en Israel y de que la crucifixión de Cristo debe entenderse a partir de allí, porque nosotros cuando hablamos de Cristo crucificado, hablamos mucho de su dolor físico,
pero el Nuevo Testamento no dice mucho, o sea, dice muy poco. Ujú. Bueno, no sé si fue Selvin que se congeló o yo también me congelé. Bueno, ok, vamos a esperar un instante. Pero bueno, sí estamos hablando de Orígenes y pues cuyo maestro fue Clemente, ¿no? Ahora, lo que nosotros podemos entender en el caso de Orígenes es que no sé si este es el caso, no sé si este es el caso. Ok, no sé si este sea el caso en el que el maestro, el discípulo supera al maestro, porque lo que nosotros, digamos, podemos entender del pensamiento teológico de Orígenes es que de alguna forma superó en algunos aspectos la teología de su maestro, perdón, de su maestro Clemente, ¿no? Por el hecho de que digamos que Orígenes fue mucho más estricto en la utilización del texto bíblico, ¿sí? A tal punto que él decía que todas las demás corrientes filosóficas o demás movimientos, incluyendo la filosofía griega, no debería ser tenido en cuenta. Más o menos algo de lo que trata Clemente, su maestro, pero él lo lleva aún más, más allá, ¿no? Entonces, Orígenes se hizo famoso porque a una muy corta edad el hombre Ok, ya, gracias, gracias, Espartaco. Vamos a ver, no sé qué pasó con Selvin, esperemos que se vuelva a conectar. Entonces, les comentaba que Orígenes a muy temprana edad fue designado por Demetrio, que era el obispo de Alejandría, como un maestro, ¿sí? Y en ese momento, digamos, la tarea que se le encomendó a Orígenes fue de darle clases a los candidatos a bautismo. Eso es muy interesante porque a diferencia como nosotros consideramos hoy en día, parte de la regla de fe que circuló para la época, no cualquiera era candidato para bautismo, pero bueno, probablemente lo hablemos más adelante. Entonces, digamos que Orígenes se hizo muy famoso por su habilidad de enseñar a tal punto que él fue un poco más allá y él dijo, mire, ¿sabe qué? A mí me aburre realmente darle clases a los catecúmenos, o a las personas que están como candidatas para el bautismo, ¿no? Y entonces él dice, bueno, yo quiero darle clase a personas más avanzadas. Perdónenme un momento, a ver. Sí, Selvin me está diciendo que es la batería de su compu, entonces esperemos ojalá se pueda volver a conectar ahora que agarre carga su batería, ¿no? Entonces, como les venía mencionando, Orígenes era muy avanzado, su pensamiento era muy avanzado y él creía o sentía de alguna manera que no estaba dando todo lo que él podía dar y quiso entonces darle clases a personas más adelantadas. Eh, Fue designado como profesor en una escuela cristiana que funcionó en su momento, algo así como las escuelas de filosofía. Le dio clases a personas muy importantes. Incluso, bueno, se llegó a decir que pudo haber dado clases a gobernadores romanos y etcétera. Entonces, digamos, para mencionar un poco el nivel de conocimiento que tenía en ese momento Orígenes. Ahora, Orígenes, él muere bajo la persecución de Decio, ¿no? Y él no muere precisamente estando encarcelado, sino que él fue torturado de tal manera que no se pudo recuperar de sus heridas. Entonces, él fue liberado, fue puesto en libertad, pero cuando llegó
a su casa, pasaron algunos días y él lamentablemente murió. Mire, Orígenes es conocido porque su conocimiento bíblico era muy, pero muy amplio. Hizo muchos escritos, realizó muchos escritos, muchos comentarios de los textos bíblicos. Ahí nosotros vamos a hablar, entonces entramos a hablar de uno de los, digamos, uno de las obras que escribe Orígenes, y es la Exapla, que es un comentario de 6 columnas, ¿sí? En el que está en hebreo, hace una transliteración del texto hebreo y hace esa transliteración en el griego, y a la par coloca 4 versiones diferentes del griego. Entonces, estamos hablando de que Orígenes era una persona muy culta, una persona muy preparada, entonces, para la época en la que está viviendo Orígenes, ahí está esa moda de la filosofía griega. Entonces, ahí es donde surge, digamos, un pensamiento, un movimiento que es considerado como el neoplatonismo. Recordemos que varios de los maestros de la iglesia, incluso de los defensores de la fe, utilizaron argumentos filosóficos y específicamente de Platón. Entonces, pero para la época en la que vivió Orígenes, entonces surge eso, era como una moda, el neoplatonismo. Ahora, lo que les decía anteriormente en cuanto a Orígenes es el hecho de que el hombre, digamos que mejoró el pensamiento o las ideas de su maestro Clemente. Entonces, él hizo, digamos, trató de equilibrar un poco más la balanza entre la filosofía y el cristianismo. Recordemos que Clemente probablemente se inclinó demasiado hacia la filosofía griega, pero su alumno, su discípulo, Orígenes, digamos que como que pudo tratar de hacer un equilibrio en ese sentido. Él, pues obviamente en cuanto al pensamiento gnóstico, él habla de que, bueno, hay un solo Dios creador, ¿sí? Eh, pero es interesante notar que Orígenes, a pesar de ser una persona muy centrada, tenía ciertos, digamos, pensamientos en cuanto a las interpretaciones de ciertos textos. Yo creo que para nosotros es muy natural, digamos, tener una base de creencia, mire, nosotros creemos esto. Sin embargo, nosotros podemos llegar a tener, digamos, ideas diferentes en cuanto a las interpretaciones de los textos. Estábamos hablando anteriormente, cuando estábamos mencionando a Tertuliano, el hecho de que Tertuliano, por ser abogado, él hace una teología basada, digamos, en su forma de pensar como un hombre de derecho, ¿sí? Y es muy natural que nosotros, cuando llegamos a la iglesia, venimos de un trasfondo cultural, un trasfondo histórico, un trasfondo familiar que condiciona mi forma de ver el texto bíblico. Yo le mencionaba en alguna ocasión a los hermanos que nosotros hacemos un concepto, nos formamos un concepto de Dios en base a lo que yo he aprendido durante toda mi vida, ¿sí? En base a lo que yo he vivido. Cuando hablábamos de Walter Brueggemann en su libro de Teología del Antiguo Testamento, Walter Brueggemann deja muy claro el hecho de que el Antiguo Testamento es un testimonio de la relación que tuvieron los israelitas, los judíos con Dios. ¿Sí? Entonces el Antiguo Testamento obviamente es altamente judío, pero nosotros hoy en día, cuando llegamos a la fe cristiana, tenemos un trasfondo histórico, un trasfondo cultural, un trasfondo familiar que de alguna manera nos hace tener una percepción diferente a la que puedan tener las otras personas acerca de Dios. Y no es un misterio. Tampoco creo que esté mal por el hecho de que es muy natural que todos pensemos diferente. Una persona que sufrió mucho
en su niñez, por ejemplo, pueda tener una percepción diferente de Dios de que alguien que vivió una infancia perfectamente tranquila, una infancia, digamos, dentro de lo normal. Las personas pueden tener una percepción totalmente diferente. Entonces, en el caso de Orígenes, él va a hablar acerca de la creación y él tiene una forma de pensar de la creación que para nosotros podría resultar extraña y incluso nosotros podríamos llegar al punto de juzgar a Orígenes por pensar de esa manera. Entonces, Orígenes cree que hubo dos creaciones. Se basa obviamente en el relato del Génesis, en el que se habla en que Dios los creó varón y hembra, y después el otro texto en el que habla que Dios creó a Adán y de la costilla de Adán sacó a Eva. Entonces, Orígenes percibe que son dos relatos totalmente diferentes, que no tienen nada que ver el uno con el otro. Entonces, lo que dice Orígenes es que en la primera creación es una creación espiritual. Sí, esa creación sucede en un plano espiritual, de tal modo pues que de ahí se podría, él seguramente piensa que se podría explicar el hecho de que lo creó varón y hembra, o creó a un ser que era a la vez varón y a la vez hembra. Entonces que se apartaron. Hola, Selvin. ¿Qué tal? Es que se me fue la luz aquí en Santa Marta, dicen que esto es muy Ah, común. ok, ok. Bueno, para poner al tanto a Selvin, ya estoy hablando de la interpretación que hace Orígenes acerca de la creación, ¿no? Y de que él habla, o la forma de interpretar él el texto es que existen dos creaciones, ¿no? Que la primera creación es una creación espiritual, y que en esa creación espiritual cuando Adán y Eva cometen el pecado, Dios los castiga y digamos que el castigo es la segunda creación, que ya es la creación física, ¿no? Entonces hace la distinción entre la palabra, en la primera, en el primer relato de varón y hembra los creó, utiliza la palabra crear, ¿cierto? Y en el segundo relato, en el que Adán y Eva, que Eva sale de la costilla de Adán, utiliza el verbo es plasmar, ¿no? Yazar, Entonces, en inglés, y señor, yazar. ajá, Es que en hebreo es crear, ¿verdad? Y luego el verbo yazar significa formar, plasmar, el trabajo de un alfarero, ¿no? es Y correcto. ahí está el puro platonismo, ¿no? O sea, si uno se fija, ahí está la filosofía griega, ese platonismo de la idea de que existe un mundo perfecto, el topos uranos del mundo de las Es ideas, correcto. y luego que el mundo físico es una copia y mal copia, ¿no? De ese mundo perfecto en Platón. También en Orígenes, que Dios primero crea solamente las ideas, la idea, el mundo perfecto, y luego ya el mundo físico después de la caída. Así es. Entonces, bueno, Orígenes considera que son dos relatos diferentes y que en el primer relato es una creación espiritual y la segunda ya como es plasmar, lo que decía Selvin, ya como más la obra de un alfarero, y es en el que Eva sale de la costilla de Adán, ¿no? Entonces, digamos que en este punto pudiera llegar a tener cierto parecido con algún argumento gnóstico, ¿cierto? De las diferentes creaciones y que una creación es espiritual y que nosotros somos una creación física producto de un accidente, ¿sí? O producto de un error de Sofía. Entonces, también digamos que Orígenes puede llegar a la conclusión, basado en su forma de interpretar, que, al ser nosotros seres espirituales, que haber sido creados primeramente como seres espirituales, todos vamos a ser salvos. Entonces él dice, llega tal vez a la conclusión de que aún Satanás, como es un ser espiritual, pues también
va a recibir la salvación, ¿no? Entonces, yo les decía, Selvin, a los hermanos, que Ujú. digamos que uno tiene una idea concreta de las escrituras, ¿sí? Pero hay ciertos textos en los que uno, por su trasfondo cultural, histórico, familiar, le puede dar una interpretación, digamos, un tanto diferente, ¿sí? Por ahí Sí, claro. yo veía una pregunta, bueno, no una pregunta, un comentario de Hader Sainz que decía, podríamos o bueno, que la interpretación no es exclusiva. Y digamos que en ciertos pasajes, como es en el caso de Orígenes, pues posiblemente era algo muy exclusivo de él, ¿cierto? Esta forma, o muy exclusivo de cierto grupo de personas, pero no era digamos, el concepto general que se manejaba entre todas las personas. Bueno, sí, yo como aquí estoy perdido, estoy tratando de ubicarme, ¿no? Ajá. Pero es que, mira, de Orígenes, en principio, poco tenemos nosotros, ¿no? Ujú. Porque más adelante, 200 años más adelante, Orígenes va a ser declarado hereje, Correcto. va a condenar el origenismo. Y entonces las obras originales de él fueron quemadas. Porque en teoría él era un gran erudito que hizo la Hexapla y de la Hexapla no tenemos nada, solo tenemos el relato de que la hizo, Ujú. una traducción de las escrituras en 6 columnas donde tenía el texto hebreo, la Septuaginta, Ujú. tenía propia transliteración, traducción, en 6 columnas que era un libro crítico para demostrar que la Septuaginta era superior a las traducciones que tenían los judíos. Ok. Entonces, es un gran erudito realmente. Pero Ujú. todo eso se quemó. Entonces, poco sabemos de él. Y la segunda es que se empezaron a inventar históricamente, o sea, los historiadores dudan de muchas cosas sobre Orígenes, porque se empieza a crear la leyenda negra y que si Orígenes decía tal cosa o que si decía esto o otro, y cuestiones así que no son muy creíbles, ¿no? Como eso de que Satanás mismo sería salvo. Pero la idea que presenta Orígenes allí, no quiero mencionarla nada más y luego entrar a una pregunta interesante, ¿no? Sobre la interpretación alegórica. Porque Orígenes es padre de la interpretación alegórica, ¿no? Ujú. Ahora, con la interpretación alegórica puedes decir cualquier cosa. Pero con Sí. respecto a eso de Satanás, porque suena un poquito raro, y Justo González no lo explica como debería, ¿no? Ujú. Es que Orígenes cree, eh, espérate, antes de eso, Orígenes es claro en que él señala la doctrina de la iglesia. Es decir, esta ha sido la doctrina de la iglesia hasta ahora y esto creemos todos. Ahora que ya dejé esto claro, déjenme especular. Y fíjate que yo soy un poquito parecido, ¿no? Porque en determinado momento hay cuestiones que en la iglesia son ciertísimas y yo no las voy a discutir. Ahí están. O sea, eso es Sí. una gran verdad sobre lo que yo no voy a especular. Pero hay cosas sobre las que uno sí puede especular. Ujú. Entonces, hay un momentito en que uno dice, por ejemplo, el bautismo en la iglesia del Señor es para salvación. Ahora, déjenme especular un poquito sobre cómo es que ese bautismo es efectivo en mí. Déjenme especular sobre eso. Entonces, Orígenes establece, esta es la doctrina de la iglesia y es muy ortodoxo en ese sentido. Ahora, Correcto. cuando él especula, es que él ya especula un poquito más. Dice él, mira, lo que pasa es que si aquí tú te portas mal, te vas para el infierno. Ujú. Y si te portas bien, pues te vas para el cielo. Pero luego especula él que en el infierno hay otro infierno. Es decir, si en el infierno te portas bien, entonces Dios te manda para acá. Y si en el infierno te portas mal, te manda a otro infierno más terrible para ver si así aprendes. Porque la idea que él tiene de las almas eternas y de Dios misericordioso hacen que Dios vaya poniendo infiernos más graves porque en algún momento quiere que todo regrese a Él a través de Cristo. Y entonces, por eso dice, mira, Dios va a juntar a toda la humanidad en Cristo tarde o temprano porque tiene un montón de infiernos para hacerlo y también tiene todo el tiempo del mundo para hacerlo. Y entonces eso de Satanás parece que fue una conversación en la que le dicen, y Satanás también, y él replica, todos. Entonces por Correcto. eso dice,
Satanás también va a ser salvo. O sea, el infierno es preparado para el diablo y sus ángeles, y ahí estarán. ¿Hasta cuándo? Hasta que se arrepientan, ¿no? Esa sería la posición de él, no la posición mía, ¿cierto? Esa es la posición quería comentar, Cristian, y preguntar al mismo tiempo sobre el método alegórico, porque, mira, hoy conversando por teléfono con mi hermano, decíamos o llegamos a esta conclusión de que la Biblia tiene que ser alegorizada. Estamos hablando de los dispensacionalistas, ¿no? Esos que dicen que, esos que hablan de la gran tribulación, el rapto y todo eso, ¿no? Entonces estamos hablando de los dispensacionalistas y la interpretación literal del texto de los profetas. Pero resulta que esa interpretación literal es imposible. O sea, si uno interpreta literal todo, termina diciendo cosas contradictorias. Y en determinado momento tiene que alegorizar. O sea, tiene que decir, mira, esto es símbolo de, o esto es figura de. Pero si uno se vende al método alegórico, entonces ya la Biblia ya no habla, sino que todo es alegoría de algo. Entonces ellos tenían por esta mano, primero el filón de Alejandría, ¿no? Tenía en su mano derecha, por decirlo así, la filosofía griega, y yo tenía mis lentes, me los puse atrás. Entonces tenía la filosofía, ¿cómo se llama este? Griega, y en esta tenía las escrituras. Y resulta que son muy distintas, ¿no? Y entonces cualquier judío dice, esto es distinto, entonces yo o me hago griego o me hago judío. Esto es diferente, ¿no? Pero igual que hoy en día podemos tener la ciencia y la Biblia, ¿no? Entonces son diferentes y dicen cosas que son distintas. Entonces, él en vez de elegir, dice, no, eh, todo es uno, Pirón de Alejandría. Entonces, lo que pasa es que ustedes no leen bien la Biblia, porque la leen literal son dos puntos. Pero si la leen alegóricamente, se van a dar cuenta que realmente dicen lo mismo. Pero en vez de traer la filosofía hacia las escrituras, lo que ellos hacen es traer las escrituras hacia la filosofía. Y de ahí es que tal vez lo de Orígenes a nosotros nos suene muy raro, muy extraño, como, pues sí, qué estupidez la que está diciendo. Pero para la gente de su época que piensan como griegos, lo que él está diciendo son genialidades. O sea, son brillanteces, realmente. Él dice porque está hablando el idioma de ellos. Así es, sí. Entonces, bueno, definitivamente a la conclusión que yo siempre llego es el problema está en los extremos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Orígenes, el hombre llegó a alegorizar, digamos, este concepto de la creación, ¿cierto? Pero digamos que no, en mi caso, yo no podría desbaratar toda su teología simplemente porque él consideraba o tenía este punto de vista de la creación, que digamos que es un problema que tenemos y que, bueno, desde que ese problema siempre ha estado, ¿cierto? Y lo continuamos teniendo hoy en día. Y yo hablaba, y la pregunta del hermano o el comentario acerca de que, pues, que la interpretación no es exclusiva, que la interpretación no son exclusivas. Hay ciertas verdades, pues, que son irrefutables, ¿sí? Pero hay ciertos textos en los cuales, mire, yo creo que instintivamente, por lo que uno tiene en la cabeza, puede llegar a alegorizar o a entenderlo de cierta manera. Y yo considero que no está mal. Yo, por ejemplo, hay un hermano en nuestra congregación con el cual tenemos diferencias porque él piensa de una manera, yo pienso de otra en cuanto a ciertos textos, pero siempre con el hermano quedamos en el punto de que nos vamos a respetar nuestras ideas y que no nos vamos a enojar, ¿sí? Y que yo no me voy a enojar con él y él no se va a Claro. enojar conmigo, porque pues de eso se trata, de eso se trata. Y no, yo no podría, digamos, botar a la basura toda la teología y el trabajo de Orígenes, que es un gran trabajo, simplemente por lo que él dice a lo último, a la conclusión que llega últimamente de que, bueno, hasta el diablo se va a salvar, ¿no? Bueno, sí, de hecho, no, porque eso sería también un poquito injusto, ¿no? Ujú, Porque mira, Orígenes, realmente, según la leyenda, era un genio. ujú. Eh, lo envidiaron. Sí, sí. Le dieron la clase de los catecúmenos, es decir, de enseñar a la gente que va hacia el bautismo.
pero el hombre se hace tan genial que a esa clase de catecúmenos viene gente ya bautizada y dice, pues quiero recibir clases con este porque este me está explicando la doctrina cristiana de una manera que yo ni la había entendido, ¿no? Y entonces él empieza a enseñar a gente, pero lo impiden en Alejandría, vive en Alejandría, y él va para Cesarea, ¿no? Eh, Cesarea Marítima, en Palestina, y allí enseña por mucho tiempo hasta que es muerto por la persecución de Decio. Pero lo que uno no sabe es que los verdaderos grandes maestros que sentaron la base doctrinal, que se sigue en todas las Ujú. iglesias hoy en día, o sea, es que nosotros, aun cuando negamos esto, no entendemos que dependemos de ellos, ¿no? Que van a crear vamos a decir así, los grandes teólogos como Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno, Gregorio de Niza, ¿no? Y el mismo Juan Crisóstomo, todos ellos fueron discípulos de Orígenes. Entonces, es interesante la proyección que él tiene en Ujú. otras generaciones, no en la propia. O sea no es solo lo que él hizo, sino cómo él influencia a toda esta gente. Y hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos doctrinas tan creídas ¿cómo se llama este? En la iglesia, como que el canon del Nuevo Testamento tiene 27 libros, como que Dios se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo, Ujú. como que en Jesucristo hay dos naturalezas, ¿no? Y todo eso proviene, en cierto sentido, de ahí, ¿no? De ellos, ¿no? Cuestiones que discutiremos más adelante, pero en sí, por eso digo, es imposible ignorar el método alegórico para interpretar las escrituras tarde o temprano. Si nosotros agarramos la literalidad total, vamos a toparnos Ujú. con situaciones no solventables, ¿no? Porque estamos hablando de Apocalipsis 20 y Ujú. entonces me hacen la pregunta sobre esa primera resurrección, ¿no? Y ahí dice que volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces digo, la interpretación literal de ese pasaje es una imposibilidad. Es una imposibilidad porque dicen muchos dispensacionalistas que ahí se está enseñando la resurrección futura de la iglesia. Pero ahí realmente no está hablando de la resurrección de la iglesia. Si lo tomamos literal, dice que fueron los decapitados, aquellos Ujú. que dieron testimonio, ¿no? Y entonces, cuando me dice, pues entonces el bautismo tampoco, porque esos murieron por causa de su fe y por eso volvieron a vivir. Ujú. No es al revés, no volvieron a vivir y luego murieron por causa de su fe, Ujú. sino que se veían las almas de los decapitados, ¿no? Por causa del testimonio de Jesucristo y que no adoraron a la bestia en su imagen y volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, la alegorización va a ser, o sea, me la voy a topar, pero al mismo tiempo, si me caso con un método interpretativo así y Ujú. alegorizo Ujú. todo, o Sí, sea, cada vez que yo alegorizo, hay algo de mi cultura que está metiéndose en la es correcto. interpretación del texto Totalmente bíblico. de acuerdo. Ujú. Ya, o sea, algo de mi cultura que se mete ahí y ahí miro el De choque. mi cultura, de Bueno, mi Cristian, no sé si hay tiempo educación. para un comentario. ¿Pregunta? A ver, bueno, ay, se me fue el comentario, le subí, espérame a ver. No sé si usted los tiene ahí, que yo no. Es que cuando uno sube para ver los comentarios, se me pasa otro video y se me pierden los comentarios. Había uno de Espartaco ahí al final, pero no, Déjame ver. no sé si usted ya los En tiene inglés. ahí. No, de hecho no. Sí, es que no. Pero aquí. Sí, es que no. Ujú. Muy bien. Me pasó Ah, ok. exactamente lo mismo que te pasa a ti. Sí, 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 aquí ya lo encontré. Entonces dice, hace poco escuchaba a un judío ortodoxo que hablaba de la creación del hombre-mujer como androginia, mas no sé qué tan cierto es si el concepto es un concepto griego o estoy mal. Ja, ja, ja. Se ríe el Es hombre. un concepto griego. Es un concepto griego. De hecho, Platón habla de los andróginos, que dice que Ujú. los seres humanos antiguamente eran como esferas, ¿no? Y allí justifica el homosexualismo. Eran como esferas y tenían 8 extremidades y Sí, dos sí, sí. rostros. Y que algunos eran varón-mujer, Sí. andrógino, y Ujú. otros eran varón-varón y otros eran mujer-mujer. Y que por Sí. eso hoy en día existe una tercera parte de la población que es lesbiana y otra tercera parte que es homosexual
y nosotros pues, los normales, pues seríamos los famosos andróginos, pues sí, viene Sí, de sí, ahí, sí. Sí, griega. obviamente, pues nosotros sabemos que los griegos hacían mucha defensa del homosexualismo y consideraban que el homosexualismo, el amor entre hombres era el verdadero amor, ¿no? El amor más puro. Sí, no sé cuánta defensa, Cristian, perdón, la corrección. Lo que Ujú, pasa es que eso sí era parte de su cultura. ujú. O sea, eso era parte de su cultura, entonces lo que es parte de la cultura de uno nunca es de lo que ellos sí hacen es que lo meten por donde quiera. Por ejemplo, Ajá. en el diálogo platónico del banquete, se acusa a Sócrates de ser raro porque un joven dice que durmió con él y ahí no pasó nada. Entonces, eso era lo raro. O sea, el hombre era raro porque... y recuerdo el tiempo del abuelito donde la persona que no bebía era rara. Así es, Bien, así es. solamente ese comentario. ¿Tienes otro? Vi otro del hermano Rudy Arguera, pero no lo alcancé a leer. A ver, a ver. A ver si lo tengo por aquí. Eh, sí, el de decía los herejes para Tertuliano eran los marcionistas y los gnósticos. Estos grupos aseguraban ser cristianos y se apoyaban en las escrituras, pero la interpretaban a su manera. Tertuliano estaba cansado de ver cómo los creyentes poco ilustrados se dejaban engañar por estas malas interpretaciones. Buena analogía con los pentecostales. Muy bien. Es todo, ¿verdad, Cristian? Así es, así es. Muchas gracias a todos por estar conectados y bueno, nos vemos la próxima semana ya con la persecución del siglo tercero. Que el Señor los bendiga.